con el objetivo de sensibilizar sobre las consecuencias negativas de los botellones y favorecer entre la juventud un ocio más saludable y respetuoso con su entorno y el resto de personas. Para que imágenes como estas no se repitan, el Servicio de Prevención de Adicciones de la Mancomunidad de Durangaldea ha dado a conocer que llevará a cabo diversas actuaciones, estableciendo puntos de información y retomando los programas de prevención y riesgos asociados al consumo de drogas y de otras adicciones. Gabón y ongi etorri a Ondo Andot para hablar de esas actuaciones que va a poner en marcha la Mancomunidad de Durangaldea. Hoy nos acompaña en plató Vicente Fernández, técnico, responsable técnico del Servicio de Prevención de Adicciones de la Mancomunidad de Durangaldea desde hace muchos años. ¿Qué tal estamos, Vicente? ¿Qué tal? Bien, gracias. Vicente, hemos empezado estos primeros minutos, estos primeros segundos con unas imágenes. Cuando Vicente Fernández, médico especialista en adicciones, ve estas imágenes, ¿qué piensa? Bueno, que es lo normal. Y cuando quiero decir que es lo normal, es lo esperado mejor que lo normal, ¿no? Era lo esperado. Estamos hablando de que se está saliendo una pandemia, que la gente ha estado, sobre todo la gente joven, muy afectada, todo el mundo afectado, pero la gente joven también, y que hay mucha gente con muchas ganas de digamos, salir de todo esto, ¿no? De olvidarse. Y es una de las consecuencias son los botellones que solemos ver, ¿no? No nos olvidemos que el alcohol se bebía en el año 90, se bebía cuando yo empecé a trabajar aquí, no se bebía menos que lo que se bebe ahora, se bebía igual o más, de forma diferente, eso sí, pero se seguía bebiendo, ¿no? Y lo que quiero decir es que hay que controlar ese tipo de cosas, educar a la gente, enseñarles las consecuencias, que sean conscientes de lo que conlleva todo eso. Estáis enseñando imágenes de suciedad, estáis enseñando gente que ni siquiera es capaz de recoger todo lo que utiliza. Es decir, que hay que educar a la gente, ¿no? No informar, porque hay mucha gente, hay que informar. Bien, en las adicciones, en la prevención de las adicciones, no solamente basta con la información, sino que hay que formar, hay que educar, hay que, sobre todo a la gente joven, hacer pensar. Cuando piensen qué están haciendo, por qué lo están haciendo y qué consecuencias tiene, si consigues que piensen ese tipo de cosas, puedes empezar a conseguir que algunos se lo replanteen y minimices los problemas o los efectos, ¿no? Quizás la ventaja, entre comillas, que se puede tener en las imágenes que habéis sacado es que aquí ha habido suciedad, ha habido botellones, no ha habido conflictos. No hemos tenido los problemas que han tenido otros pueblos de desórdenes públicos, de agresiones, pues de poca tolerancia, pues eso no lo hemos tenido. Bueno, pues digamos que no partimos de cero, por lo menos, o de negativo, ¿no? Que hay que trabajarlo, sí, pero hay que vencerles en el contexto que es normal, ¿no? Vamos a hablar de adicciones, no van a faltar las que sean de consumo, las de sin consumo, como pueden ser los juegos, las apuestas en los menores. Vicente, sí que comenzábamos con esas fotografías porque de alguna forma decíamos, es lo normal o lo normalizado. Botellones ha habido siempre. Sí que es cierto que en las circunstancias actuales, ¿no?, en medio de una pandemia, al final yo creo que sí que afecta a la convivencia de los vecinos que puedan vivir pues en la plaza de Santana o en el pórtico de no sé qué o en el parque Suachola. Entonces sí que puede afectar a la convivencia, no va más, pero en este sentido la juventud lo ha pasado muy mal, todos lo hemos pasado muy mal. En el mejor momento, ¿no?, de empezar a salir, de repente te tienes que quedar encerrado y tienes unas ganas por salir, y quizás también aquí las limitaciones o las restricciones del ocio nocturno en cuanto a los bares y demás que tenían que cerrar, de alguna forma han acentuado estos macrobotellones. Pero ¿realmente los jóvenes son conscientes de los riesgos que puede conllevar esto para su salud? Claro, la pregunta que haces es muy interesante. Mira, normalmente, ¿qué se ha conseguido ahora que se ha cerrado todo para que no puedan hacerlo en la plaza? ¿Lo hemos eliminado? No, lo hemos desplazado. Ahora se van a otro sitio molestando a otra gente, porque me decía gente, camino al cementerio, pues yo vivo ahí y pues la marcha de gente, el ruido, tal, la música, es decir,
el problema o lo abordas, mira, normalmente cuando hablamos de las adicciones es como un iceberg. Normalmente no nos tenemos que fijar en lo que vemos, tenemos que fijarnos en lo que subyace debajo de eso. ¿Por qué se está haciendo eso? ¿Cuáles son las causas? Puede ser a nivel social o puede ser a nivel individual. Pero si hablamos de las causas que están debajo de eso y nos fijamos solo en lo que vemos y lo que queremos es no verlo, lo único que conseguimos es desplazarlo. Si entramos en las causas y empezamos a abordar las causas, probablemente conseguiremos, será más lento, iremos más despacio, pero probablemente conseguiremos que eso, los problemas que pueda conllevar se vayan reduciendo, tanto a nivel social como a nivel individual. Por ejemplo, si conseguimos trabajar con los adolescentes, no les vamos a decir que no hagan eso, porque basta que no puedan hacerlo, es decir, la prohibición ya en sí, en la adolescencia y en la gente joven, ya es una fórmula de alentar a que se lo hagan. Por ejemplo, hay algo que como anécdota te digo, durante una serie de años, en sitios como Madrid, había zonas que la gente se ponía a fumar porros, porque sabían que llegaba la Guardia Civil y no iban a fumar porros, iban a torear a la Guardia Civil. Entonces, diciendo, si quieres eliminar el problema, deja de ir a esos sitios y empieza a trabajar con ellos para trabajar las causas. Cuando eliminaron el que ya no iba la Guardia Civil, en ese caso, ya se quitó el tema del toreo, de pronto empezó a diluirse poco a poco el problema. Los que querían fumar seguían fumando, evidentemente. ¿Por qué te pongo ese ejemplo? Pues porque aquí pasa algo parecido. A nosotros nos han dicho la gente joven, sobre todo ya los que están en cuarto de la ESO, 15, 16, 17 años, más o menos, cuando estaban más o menos todos encerrados, que le iban a liar. Y nosotros decíamos que la van a liar, y la han liado, ¿Por qué? Porque les atrae lo prohibido, porque se sienten presionados, porque la gestión del cambio que tenemos que hacer incluso los adultos, ahora estamos escuchando mucho el tema de los problemas psiquiátricos y de ansiedad y de otro tipo de problemas que está produciendo en la gente, evidentemente. Hay un cambio de modelo de vida y de comportamiento social que lo tenemos que asumir. Y eso en los adolescentes cuesta mucho. Quieren ser normales es como eran antes, haciendo lo que hacían antes. A ver, no estoy justificando lo que están haciendo, cuidado. Lo que estoy diciendo es que hay que entender el problema para intentar buscar la solución. Vamos a intentar meternos dentro de esa parte del iceberg que no se ve, que no sale a la superficie, para trabajar ahí. Si no trabajamos ahí, no solucionamos el problema, lo trasladamos, lo amoldamos o no lo vemos, pero no lo quitamos. Es decir, y esto es muy importante. Y eso es lo que se va a poner en marcha desde... Claro. Bueno, lo que se lleva trabajando durante tantísimos años desde el servicio de prevención, pero justo con respecto a los riesgos que puede conllevar los botellones, al margen de la convivencia, de la seguridad, sino también de la salud de los propios adolescentes, ¿no? Ir a las causas y de alguna forma intentar concienciar o educar sobre ello. Claro, es que, a ver, hay gente que busca soluciones rápidas. Y las soluciones rápidas en prevención es muy difícil conseguirlas, por no decirlo imposibles, o utópicas. A ver, si falta un banco en una plaza del pueblo de Durango, se soluciona poniéndolo. La visión es instantánea. Si yo quiero que alguien piense y recapacite de lo que está haciendo, de los problemas que le pueden ocasionar a esa persona y lo que puede ocasionar a su entorno, y quiero que sea reflexivo y realmente llegue a pensarlo, me va a costar tiempo. Y, de hecho, lo conseguirás en una determinada gente y con otra te costará mucho más. O no querrán cambiar de opinión. No, porque yo no digo que cambien de opinión, que reflexionen. Los adolescentes son adolescentes, son como un volcán en erupción, pero no son tontos. Es decir, cuando tú les haces pensar, yo suelo decir, cuando trabajo con familias, les suelo decir que el mayor castigo a un adolescente no es quitarle el móvil, o no es castigarle sin paga, o no es no dejarle salir. Si quieres conseguir efectos positivos y que realmente se puedan mantener en el tiempo, el castigo más gordo a un adolescente es hacerle pensar, que piense lo que ha hecho.
y que se dé cuenta que lo que has hecho, cómo me afecta a mí, como padre, como madre, cómo me duele a mí ver a mi hijo que está haciendo eso. Le hablo de mis emociones. Digo, ya sé que tú eres joven, ya sé que tú quieres divertirte, ya sé que quieres hacer muchas cosas, pero yo me preocupo, porque claro, los padres, perdón por la expresión, pero muchos adolescentes creen que sus padres lo que hacen es joderles la vida. No, a tu hijo hay que decirle que si te preocupas por él es porque le quieres, pero hay que decírselo. Si yo te pongo límites, si te pongo normas, si te pongo restricciones, es porque te quiero. Si para mí lo fácil es haz lo que te dé la gana y no me cuentes nada. Pero eso, amor, poco. Si tú haces pensar y le hablas desde ese modelo, desde lo de abajo, desde la parte emocional, desde la parte... Los chavales piensan, reflexionan, no son estúpidos y toman consecuencias. ¿Qué vas a conseguir? ¿Que no beban alcohol? No, eso no lo vas a conseguir. Pero vas a conseguir que sean mucho más moderados, que sepan parar en su momento, que sepan poner límites a sus actuaciones. Lo que digamos que socialmente está menos visible o menos positivo para la sociedad. Vas a conseguir todo eso. Y sobre todo, vas a conseguir que no acabe con una dependencia del alcohol. Con lo cual, eso se consigue pues con mucha paciencia, poco a poco, pero yo soy positivo. Llevo aquí muchos años. Alguien podría decirme, ¿y qué has conseguido desde el año 90 hasta ahora? Si, pues no, ahora se bebe menos que prácticamente antes. Hay un dato... Por cierto, a lo largo de los próximos meses sacaremos una investigación que hemos terminado ahora y que ya se hará su rueda de prensa y que se enseñará. Pero lo que hemos visto, yo tengo muchas ganas de acabar de que se pueda ver, hemos visto cómo las drogas de entrada en la gente joven era principalmente el tabaco, que entraba en primero de la ESO, después el alcohol, que entraba entre segundo y tercero, y después el cannabis, que entraba entre cuarto y primero de bachiller. ¿Cómo ha habido un cambio? Porque el tema de las adicciones es como la vida misma, van cambiando, y hay que amoldarse a los nuevos modos. Lo que estamos haciendo ahora no es para nada lo que hacíamos hace 5 años, por supuesto muy distinto a lo que se hacía hace 30 años, muchísimo más distinto. Pero bueno, te tienes que amoldar a ello. Ahora lo que entra es el alcohol, es la primera droga que entra. Hay un dato que es para mí muy importante. ¿Cuál es la edad de inicio? Yo os puedo adelantar que la edad de inicio estamos consiguiendo retrasarla. Y fijaros que cuando yo trabajo con la gente les digo, a ver, antes de retrasar la edad de inicio, de que antes era sobre los 14 años, 15 años, las encuestas que hace el gobierno vasco te hablan de hasta 16 años, pero hemos visto que la edad de inicio se ha ido adelantando, o sea, cada vez siendo más jóvenes, y como la edad de inicio ha caído hasta los 13 años. A los 13 años se inician el consumo de alcohol regular. 13 años. 12, incluso algunos con 12, en porcentajes muy pequeños. Estamos hablando de primero de la ESO, que son unos niños. Sí, son niños que empiezan a beber alcohol. Bueno, pues estamos empezando a conseguir que esa edad vuelva otra vez a subir. Y eso que es como una bola de nieve. Cuando tú ves caer una bola de nieve por una montaña, dices, hay que deshacerla. No, primero hay que pararla, para que no se incremente. Y decía, bueno, yo me conformo mucho con que seamos capaces de parar y que no se vaya adelantando cada vez más la edad de inicio, porque nosotros trabajamos y se trabaja en todo lo que se puede y la Mancomunidad pone muchos esfuerzos y muchos recursos para tener ahí a 4 personas trabajando. Entonces, los resultados primero vamos a conseguir en el tiempo, no lo vamos a conseguir en un tiempo pequeño. Cuando hacemos las investigaciones vamos comprobando cómo vamos mejorando. Mejoramos en algunas cosas. En la última que hicimos de investigación, que lo presentábamos en el plan local, claramente habíamos conseguido mejorar mucho con el tema del alcohol y en cambio habíamos empeorado con el tabaco. Pues ¿por qué? Porque habíamos dado más importancia al alcohol, nos habíamos olvidado un poquito del tabaco. Las compañías de tabaco, sus fuentes de atracción son la gente joven y nos habían ganado la partida. Entonces, bueno, también tenemos que acostumbrarnos a aprender de errores para hacer las cosas, intentar hacer las cosas bien, ¿no? Es decir, que esto es un dinamismo que lo que te hace es trabajar en un continuo. Ahora estamos trabajando, y bastante en profundidad, el tema de las adicciones comportamentales, es decir, las adicciones sin sustancia.
Cada vez están teniendo más problemas, no solamente el juego de máquinas tragaperras y similares, que se da en una franja más de chicos fundamentalmente y entre los 16 y 18 años, que es la franja que más está cogiendo, pero hay un uso muy excesivo de redes sociales, hay un uso muy excesivo del móvil, hay un uso muy excesivo de los juegos online, que pueden acabar en adicciones, por supuesto, aunque los popes mundiales no reconozcan más que la adicción al juego. Los que trabajamos en esto, si tú cumples las normas de lo que se llama una adicción, pues prácticamente pues el sexo te puede dar adicción, te puede dar la red, te puede dar los juegos, te pueden dar muchas cosas, aunque no se reconozcan como adicciones como tal, los popes mundiales, ¿no? Los psiquiatras. Pero bueno, decir que generan problemas y generan cambios de comportamiento y afectan a la persona, ¿no? Hablando de eso que decías, fue en enero de 2020, pocos meses antes, bueno, ya se venía hablando un poco en China, los contagios, el COVID, no sé qué, no sé cuántos, pero nada hacía presagiar que al de unos meses nosotros íbamos a entrar también en esa pandemia que iba a ser mundial y lo que íbamos a vivir después, ¿no? Como digo, en enero se presentó el 4º Plan Local de Prevención de Adicciones. En aquel momento había un titular. ¿Cómo es ahora mismo este plan? ¿Cómo está enmarcado? Siempre estamos hablando que es algo dinámico, algo que se mueve, que no es intacto, porque las prevenciones las adicciones pueden, pues si te centras en uno, lo que decías, te pueden ir al otro. En aquel momento creo que uno de los titulares era los menores y las apuestas. ¿En qué punto quedó ese plan en el 2020? ¿En qué punto estamos ahora, Vicente? Pues mira, cuando se hace un plan local, lo mismo que hace el gobierno vasco, cuando saca el gobierno vasco el Departamento de Salud Pública y Adicciones y hace el plan para todo Euskadi, hace un plan cuatrianual. Saca un plan para 4 años. Eso era del 19 al 23, creo que era, ¿no? El cuarto plan. Exactamente. Con lo cual, nosotros hacemos un plan en el cual estamos preveyendo que pueda haber cambios. Las adicciones, como decía antes, no es algo estático, es algo dinámico. Es decir, están continuamente, te va a encontrar, mira, hoy estábamos hablando de que ya nos están alertando del consumo de codeína en colegios. El consumo de codeína recreativa. No voy a dar muchas explicaciones para que si hay algún joven no tenga ideas y lo empiece a hacer, pero está siendo bastante común. Bueno, pues ahora estamos empezando a entrar a comprobar si realmente se está dando eso, ¿para qué? Porque hay que abordarlo. Eso sería algo nuevo. Entonces, también en el plan local recogemos programas estándar. Trabajamos el tabaco, trabajamos el alcohol, trabajamos el cannabis, trabajamos las drogas. Trabajamos el tema del juego, porque trabajamos sobre todo con los mayores, con bachillerato y con cuartos, ya trabajamos con ellos el tema del juego, pero también trabajamos con los más pequeños, con primaria, el tema del uso de las redes móviles, y ya trabajamos también en secundaria el tema de lo que serían todos los medios de comunicación de este estilo, ¿no? De las redes, el teléfono y todo lo que puede conllevar, incluso la presión que puede haber por el móvil, por todo eso. Trabajamos a todos los niveles, es decir, lo vamos adaptando a la realidad. Mira, una anécdota que os puedo contar. Sobre el año 90 y tantos, no me acuerdo exactamente, pero sería sobre el 95, 96, todavía no se había empezado a consumir speed. Y de pronto nosotros vimos que el consumo que teníamos de speed, que conocíamos muy poco del speed, todavía estaba saliendo a la palestra. En la zona de Durangaldea era el doble o el triple de lo que se estaba viendo en otros pueblos. Lo que estaba viéndose en Zarauz o en Baracaldo. Y a nosotros nos asustó. Dijimos, oye, tenemos que trabajar esto. Esto no puede ser que tengamos... Incluso la Ertzaintza en aquel momento nos alertó, estamos hablando de que probablemente aquí ellos contaban que probablemente hubiese un laboratorio clandestino por la zona y que por eso sería la causa de que nosotros tuviésemos unos consumos muy altos con respecto a lo que había en otros sitios. Empezamos a buscar información en el NID americano, que nos decía y empezamos a trabajar con los colegios, decir, cuidado con esto, que es nuevo, que os están diciendo. Empezamos a informar y a formar.
1 año y medio, 2 años después, cuando hicimos la siguiente investigación, el consumo de speed que teníamos aquí era similar al resto de la comunidad autónoma. Bueno, ya hemos conseguido normalizar el consumo, ya hemos bajado ese aluvión de consumo que teníamos. Es decir, que te tienes que adaptar a la realidad. ¿Cómo va a afectar la pandemia al uso social de los botellones? Pues yo soy de los que piensan que cuando volvamos a la normalidad, cuando ya, digamos, pase un tiempo sin necesidad de mascarillas, sin necesidad de tener miedo que si me pego a ti no me vayas a contagiar, cuando ya volvamos a estar mentalmente tranquilos, si es que llegamos a hacerlo, espero que sí, probablemente todo esto se reduzca y volvamos a los cánones habituales, que hay. Si hay grupos de chavales que se juntan en una zona y hacen sus litros, pues lo seguirán haciendo, pero bueno, serán un grupo como hacía pues antes de la pandemia, pues teníamos en zonas de Durango ya teníamos localizados, o muchos cuando empezaron a tener sus lonjas, pues lo hacían en sus chocos, en sus lonjas, y ya no molestaban a la gente. Pues ahora lo tienen cerrado, es decir, yo creo que volveremos un poco a la normalidad. Y ahora mismo, Vicente, ¿la mayor preocupación del Servicio de Prevención de Adicciones de Durangaldea, cuál sería? Pues hombre, evidentemente el consumo de alcohol, por supuesto, y la manifestación de forma de demostrarlo en esos usos mayoritarios, eso es una preocupación grande para nosotros. De hecho, la idea es, normalmente siempre hacemos 3 campañas de sensibilización con el tema del alcohol en fiestas. Ahora hay las no fiestas, pero bueno, pues ya veremos si para San Faustos podemos hacerlo en fiestas o lo sacamos de San Faustos para trabajar con la gente joven, concienciando con el tema del alcohol. Sí, porque se van a hacer como puntos de información. Eso es. Normalmente todos los años, ¿no? Siempre se hace en Durango, siempre, como norma, pero nosotros después ofrecemos, esas lo suele ir normalmente subvencionada por el gobierno vasco. Normalmente hacemos nosotros, el equipo que trabaja en otros pueblos, es decir, somos nosotros también los que lo hacemos y hacemos en Durango, pero el equipo técnico de la Mancomunidad además hace 2 pueblos más, que van rotando. Por ejemplo, este año el Alorrio, como fue en fiestas y hubo problemas, se decidió suspenderlo y posponerlo para una fecha que acordaremos con el ayuntamiento en no fiestas, y la otra es en Yurreta, que también pues la idea es algo parecido. Ya veremos si lo hacemos en fiestas o fuera de fiestas, ¿no? Es decir, la idea es coger a la gente joven, trabajar con ellos, sensibilizarles. Sensibilizarles no es decirles que no tienen que hacer, sino es hacerles pensar, hacerles reflexionar, entrarles. Si ya nos conocen, no hay problema porque nos conocen de los centros. Pero encima sueles llevar preservativos, es una forma de entrada. Pues, es decir, les das información, les das formación, haces un poco que piensen. Y eso normalmente es como una planta. Tú pones una planta, pones una semilla y no sale al día siguiente la flor. Pero si tú sabes que lo estás haciendo y lo estás haciendo bien, la flor saldrá. Evidentemente en el campo no todas las flores salen y algunas se marchitan, pero la mayoría salen. Con lo cual hay que abonar. Y después, pues lo mismo que a los padres les decimos, si una planta tú no la riegas, no sale. Pero si la riegas demasiado, si estás encima, si agobias, es decir, le echas mucho agua, tampoco sale. Es decir, hay que tener la mano izquierda de decir, voy a regar y no voy a regar. La metáfora me estáis entendiendo, sí. ¿No? Pues por ahí van las cosas. Nosotros lo que intentamos es plantar semillas. Después, y ayudar a los padres que planten semillas para que salgan. Claro, no es visible. No es visible. Mira, hace muchos años, muchos, cuando Pilar Ardanza era la alcaldesa de Durango, me dijo un día, mira Vicente, yo pongo farolas o pongo bancos y se ve. Lo vuestro no se ve. Digo, claro, es que si se viese, es que estamos haciendo algo mal. Se tiene que notar en un tiempo. ¿Cómo vamos viendo? ¿Cómo va bajando? ¿Vas a eliminarlo? No, es muy difícil y cuando consigas eliminar el exceso de lo que hay, aparecerá algo nuevo. Te estaba diciendo ahora lo de la codeína, ya veremos si aparece o no, pero como eso pueden ser otras 1000 cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptarnos a ello.
adaptarnos a ello y si hay que, nosotros tenemos capacidad y además nuestra mentalidad es de cambio continuo, pues si hay que trabajar determinadas cosas que ahora probablemente dentro de 10 años trabajaremos, igual nos reímos de los botellones que había hace 10 años atrás, ¿no? Porque tendremos otra problemática. Bueno, pues lo que hay que hacer es abordarlo. Vamos a hacer, Vicente, un alto en el camino, enseguida volvemos.